Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en esta feria de la semana de Sexagésima tomamos la Santa Misa del domingo de Sexagésima, procurando saborear bien todo lo que se nos ofrece en los textos sagrados de este día y fijándonos hoy especialmente en el Santo Evangelio, en algo que de primeras nos podría parecer pues lo normal, sin tener nada que llame la atención, pero que si profundizamos un poco más descubrimos realmente que, aunque puede pasar desapercibido, se nos está dando ahí también una enseñanza. Esta parábola del sembrador tiene además una explicación. Nuestro Señor Jesucristo, además de enseñar la parábola, también dedica un tiempo a explicar su significado, su simbolismo. No era esto algo habitual, precisamente porque las parábolas hablaban de cosas de lo común, de aquello que muchos de sus oyentes tenían experiencia, que estaban habituados a trabajar con las cosas del campo, con las cosas del mar, en definitiva, elementos que eran frecuentes en su día a día y por tanto siempre le podrían sonar familiares. Esta parábola del sembrador, en principio, parece que no tiene dificultad, pero Jesús concluye diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Evidentemente, todos los presentes, a no ser que tuvieran alguna deficiencia o carencia, tenían oídos para oír. Pero nuestro Señor se está refiriendo a una escucha más profunda, no solamente a oír unos sonidos y que estos transmitan un mensaje que nosotros como receptores podamos interpretar, podamos escuchar y guardar ahí en nuestro interior sin darle más vuelta, sino que lo que pretende precisamente el Señor con estas palabras es suscitar en nosotros una inquietud de escucha de lo que Él nos dice con atención para que podamos aplicarlo en nuestra vida. Estamos cansados de oír cosas. Hoy no estamos oyendo sonidos, ruido, pero ¿en qué manera esto penetra en nosotros? ¿En qué manera esto produce en nuestro interior? Entonces, sí nos afectan las palabras, ¿no? Son un arma de doble filo. Pueden hacernos daño, una contestación, una provocación, una noticia, no nos deja indiferentes. Pero es cierto que también estamos escuchando y esto no hace media en nosotros. Cuántas cosas de nuestro día a día nos cuentan, nos dice, y después de una ligera impresión superficial no va más allá. Jesús quiere despertar en nosotros el sentido del oído para que esa escucha provoque una reacción en nosotros, en nuestra vida, despierte en nosotros esa capacidad de corresponder a lo que Él nos dice aplicándolo. Pero los discípulos le preguntan: explícanos la parábola. ¿Qué quiere decir esta parábola del sembrador? Y entonces el Señor utiliza ahí otra vez un lenguaje enigmático. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, realmente las parábolas, además de tener un lenguaje que podría ser de lo cotidiano, también tendrían después una repercusión
en la propia vida del creyente, que había que captar ya en una dimensión superior, no solamente porque se hablara de cosas que sabían bien lo que significaba, sino porque eso tenía una enseñanza, una catequesis para la propia vida y sobre todo para la propia vida espiritual, para la transformación de uno mismo según el ideal del Evangelio. Por tanto, el Señor dice que a los discípulos, a los que ya son iniciados en la fe, se les ha dado el conocer los misterios del reino. A los otros, a esa turba que se iba añadiendo según iban avanzando en su camino de un lado para otro, todavía el lenguaje no era del todo claro. Necesitaban hacer un esfuerzo de comprensión. Necesitaban adquirir otros conocimientos para que cada cosa encajara en su sitio. Ciertamente, la tarea fundamental de la Iglesia, por medio de la Sagrada Liturgia y de la explicación o de la proclamación de los textos sagrados que en la Santa Misa se pueden escuchar o en el oficio divino, no es la de instruirnos ni adoctrinarnos. Para eso hay otro momento, la homilía podría ser, pero no la proclamación de las lecturas, por ejemplo, porque eso está más bien orientado a la alabanza divina, alabar al Señor y darle culto y darle gloria, no con unas palabras humanas que siempre son torpes, ineficaces, sino con unas palabras divinas que Él mismo nos ha revelado en los textos sagrados. Pero también eso puede servirnos a nosotros de enseñanza, de provecho. Siempre podemos exprimir y sacar para nuestra vida interior la mayor sustancia de lo que aquí se nos dice. Y sin embargo, tiene que haber un movimiento interior por nuestra parte. Tiene que haber una exigencia, porque podemos estar en la Iglesia horas y tener la misma actitud de un banco, de un mueble, del ajuar litúrgico, que dan un servicio, pero nada les afecta porque son realidades inertes. En el cristiano tiene que darse un dinamismo, es decir, que nosotros venimos a la Iglesia para dar el culto que le es debido a Dios, para ofrecer al Señor las divinas alabanzas, pero también porque sabemos que Él nos está enriqueciendo a nosotros, nos está alimentando, nos está enseñando, nos está nutriendo espiritual y corporalmente. De esta manera, esa exigencia de la fe que conlleva un movimiento de la voluntad de querer saber más, de querer hacer las cosas mejor, de querer adentrarse verdaderamente en los sagrados misterios, exige de nosotros un nivel superior. Claro que especialmente en la misa tradicional uno llega de primeras y todo le sorprende, todo le puede parecer incluso novedoso, ¿no? Es la novedad de lo que la Iglesia ha hecho repetitivamente siempre, porque no tiene que inventarse nada. De hecho, la Iglesia no es la dueña, la propietaria de la Sagrada Liturgia, sino que es la que debe de custodiarla y de protegerla, puesto que la Sagrada Liturgia no deja de ser un don del Señor que hemos recibido desde los apóstoles, enseñados, instruidos por el mismo Jesús, de cómo debían de celebrar los sacramentos, de cómo debían de realizar su ministerio, y así se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, manteniendo lo esencial y enriqueciéndolo también con ese sentido de preservar, de no adulterar la esencia. Pues hay
descubrimos verdaderamente al acercarnos al Señor en la liturgia esta exigencia de familiarizarnos con un lenguaje que no es el nuestro habitual, que no es una lengua corriente, la lengua latina, que precisamente por ser una lengua muerta tiene una ventaja para el culto divino, ya que no va a cambiar, no va a modificarse aquello que se dice. Dice lo que se quiere decir, precisamente en esa concreción propia de la lengua latina. No hay ambigüedad, no hay deformación, no hay mutación con el cambio del tiempo. La Iglesia está hablando precisamente en estos días de la Septuagésima, Sexagésima, con textos que tienen 1500 años y sigue implorando lo mismo y con el mismo sentido que se pedía entonces, evidentemente en otras circunstancias, en otras dificultades, pero como pueden ser las del año pasado a las de este, y no por eso pierde ni su eficacia ni el sentido propio que la Iglesia le quiere dar. Además de que porque el mismo lenguaje latino es una lengua universal, no se especifica lo local, lo peculiar nuestro, sino aquello que dentro del orden de la Iglesia, que en cuanto católica es universal, une a todos los creyentes que rezan con una misma lengua en cualquier parte del mundo. Lo mismo la expresión simbólica, los ritos sagrados, todos esos elementos que dentro de un contexto sacralizado no tienen ningún significado fuera de este, sino que precisamente son propios del ámbito litúrgico y hay que familiarizarse con ellos, hay que acostumbrarse, hay que hacerlos nuestros. Nosotros podemos estar en otros ámbitos de la vida en la que transcurrimos, pensemos por ejemplo el ámbito de la medicina, y no somos médicos. Puede haber evidentemente algún médico, algún especialista, un cirujano, lo que sea, conoce bien su materia, pero la mayoría de la gente no sabe, no tiene conocimientos profundos de medicina. Sin embargo, por su experiencia de la vida, sus dolencias, o de un hijo o de un familiar, pues sí, va adquiriendo ciertos conocimientos acerca de medicamentos, de dolencias, de diagnósticos, etc. Tiene que familiarizarse con ese lenguaje, con esos términos, con ese tipo de propiedades, de dolencias, etc. Bueno, pues lo mismo nos sucede, es decir, que se suscita en nosotros un interés por ir más allá. El Señor, en definitiva, se nos muestra muchas veces exigente en el camino de la fe. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que buscar rendir al máximo. No podemos conformarnos como aquellos que en la parábola de los talentos fueron y enterraron lo que el amo que él les había dado, sino que lo rindieron, sacaron la mayor ventaja, supieron especular, supieron rendir lo que habían recibido para al menos mantenerlo y recuperar el doble. Pues que descubramos verdaderamente cómo en nuestra vida de fe Dios nuestro Señor nos está pidiendo, porque sabe que podemos dar mucho más. Y así como nosotros estamos acostumbrados a que nuestra oración sea principalmente de petición de sus dones, de sus gracias, por nuestras intenciones y necesidades, por las de aquellos que son cercanos a nosotros, que también se despierte en nosotros ese dar al Señor correspondiendo a lo que Él mismo nos pide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.